¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile, jueves 18 de junio. Los vamos a estar acompañando con las principales informaciones que han marcado esta jornada en nuestro país, en el mundo, y por supuesto también vamos a revisar todo lo que ha sucedido en una nueva jornada del Mundial de Fútbol. Antes de todo eso sí, revisemos nuestros titulares. El presidente José Antonio Kast afirmó que la protección de los niños está por sobre cualquier consideración política tras reunirse con representantes de los distintos poderes del Estado para abordar el ingreso irregular de menores haitianos al país. En paralelo, un preinforme de la Contraloría detectó a 12 personas que habrían actuado de forma reiterada como adultos responsables de los niños que ingresaban a Chile. Mientras la UDI y el PDG adelantaron que respaldarán en bloque la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, la comisión revisora continuó escuchando expertos durante esta jornada. En la instancia, los exintegrantes del Tribunal Constitucional, Marisol Peña y Jorge Correa Sutil, sostuvieron que el libelo carecería de fundamentos suficientes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que espera que el alto al fuego se cumpla en todos los frentes del conflicto, incluido Líbano. Sus declaraciones fueron difundidas a través de la red social X, luego de la firma del memorando de entendimiento suscrito por Estados Unidos, Irán y Pakistán. Y la Copa del Mundo 2026 tendrá que seguir esperando para el debut de Neymar. Y es que el ícono del fútbol brasileño sigue en recuperación y no fue convocado por Carlo Ancelotti para el duelo entre la Scratch y la selección de Haití durante este viernes. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos con el tema que ha marcado los últimos días y el día de hoy. Diversas reuniones se han desarrollado para enfrentar la crisis generada por el presunto ingreso irregular de menores de edad haitianos. Felipe Hernández ha estado reporteando durante toda la tarde esta situación, tiene detalles de estas reuniones, lo vemos en pantalla. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Ivo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, porque fueron varias las reuniones que fueron realizadas y encabezadas por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, no solamente en sus dependencias, también en el Palacio de la Moneda, algunas de ellas incluso acompañada del subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Bueno, dentro de las reuniones que ella ha sostenido durante esta jornada, hubo varias que bien vale la pena poder mencionar. En primer lugar, bueno, más allá de lo que sostuvo con el presidente José Antonio Kast muy temprano en la mañana, luego de eso comenzaron las reuniones aquí en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social ubicadas en calle Catedral con Manuel Rodríguez. Es en este lugar donde arribaron, por ejemplo, el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, muy temprano también en la mañana. Esto para ir coordinando las labores en cuanto a la entrega de información, lo que se pueda ir manejando, también con algún tipo de dato o antecedente que pueda ser proporcionado por la misma institución. Luego de eso, bueno, hubo varias otras reuniones, como por ejemplo con el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien también se repitió el plato prácticamente en una reunión que fue incluso mucho más grande durante horas de la tarde, en el que no solamente estuvo él como participante, como integrante de esta mesa de conversación y de entrega, mesa de trabajo, perdón, sino que también estuvo presente Anuar Quesille, defensor de la niñez, y que también, y aquí me quiero detener un segundo, Ivo, ¿por qué? Porque dentro del comunicado que a nosotros se nos entrega para poder entonces conocer un poco más respecto de las reuniones que sostuvo la ministra Wolf durante esta jornada, se entregó unas palabras, y aquí voy a leer textual lo que señala, dice: la secretaria de Estado sostuvo un encuentro con el defensor de la niñez, ya lo dijimos, con quien revisaron mecanismos de colaboración para fortalecer la protección y seguimiento de niños y adolescentes, y aquí escuchen bien, respecto de los cuales existen antecedentes actualmente en análisis.
esos antecedentes posiblemente puedan tratarse de algunos datos respecto de la presencia o ya el conocimiento del paradero de algunos de estos niños que están siendo buscados por parte de las instituciones a cargo de realizar esta investigación. Y aquí hay nuevamente que hacer una pausa, porque hace algunos instantes, y aquí hay que dar el crédito a T13, a su equipo de reportajes, que publicó en su página web que Estación Central ya tendría conocimiento de un grupo de niños que estarían bajo un tutor en condición de pobreza, pero escolarizados. Habrían sido encontrados por funcionarios de esta municipalidad en un recinto en el cual estarían hacinados. Esa es la información que habría proporcionado el jefe comunal de Estación Central. Hablamos de Felipe Muñoz a este medio de comunicación. Es lo último que se ha conocido respecto de esta situación de estos menores que a la fecha se estima que podrían ser 200 o tal vez más, pero lo cierto es que están siendo intensamente buscados ante esta situación que ocurre entre el año 2023 y 2025. Dentro de las reuniones, y aquí vuelvo a lo que sucedió durante horas de esta tarde, dentro de las reuniones y los personeros que llegaron hasta las oficinas de la ministra Wolf, aquí en el centro de Santiago, arribaron, por ejemplo, el general director de Carabineros de Chile, el general Marcelo Araya, y luego de eso, minutos más tarde, arribó hasta acá el prefecto general de la Policía de Investigaciones, Ricardo Gatica. Estuvo reunido con la ministra Wolf, con el resto también de los integrantes convocados a esta mesa de trabajo, y posterior a esto, él se retira y sale por la puerta que está a mi espalda. Se iba a ir por un costado, pero le pedimos amablemente que nos pudiese entregar algún tipo de declaración respecto de lo que se desarrolló en horas de esta tarde aquí en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Quiero invitarlos a que escuchen las palabras del subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Migraciones de la Policía de Investigaciones, el prefecto general Ricardo Gatica, quien escuetamente señala lo siguiente, no solo respecto de la reunión, sino que además un dato relevante al momento de ser consultado sobre el número de niños que pudieron haber ingresado a nuestro país entre el 2023 y el 2025. Esto es lo que dijo el prefecto general de la Policía de Investigaciones. El trabajo nuestro es el trabajo que cumplimos en el registro de ingreso de las personas que ingresan a nuestro país y los menores, y quiero repetir esto, los menores cuando ingresaron con toda su documentación que correspondía. Y ese es nuestro trabajo. En la jornada del día de ayer, la declaración es muy importante, hay que señalarlo y hay que recalcarlo. ¿Por qué? Porque los niños habrían ingresado, él dice, recordemos que la Policía de Investigaciones son los que tienen a cargo el ingreso, justamente, de controlar el ingreso en los aeropuertos, para justamente entonces tener esa consideración. Ellos son los que reciben los papeles. Bueno, ahí en ese momento ellos tenían todos la documentación requerida, dice el prefecto general, para poder ingresar a nuestro país. Lo que venía después de eso, tras pasar a la puerta justamente de Interpol, es la gran pregunta. ¿Quién toma a estos niños y los ingresa a nuestro país sin hasta ahora poder ser encontrados, al menos en su totalidad? Y tampoco conocer la cantidad, el número exacto de cuántos ingresaron en ese periodo, entre esos años. Bueno, es una parte tal vez que fue mencionada en esta sesión del Congreso en la jornada del día de ayer en el Senado, donde las partes involucradas de este hecho, la DGAC, la Policía de Investigaciones, el Servicio de Migraciones, entre otros, bueno, tuvieron que ir a dar conocimiento respecto de
o a entregar información que fuera requerida por esta comisión o esta audiencia del Senado, y es ahí donde ellos mencionan respecto, por parte de la PDI, un poco lo mismo, que esta situación, cuando ellos ingresan, cuando estos menores ingresan, lo habrían hecho con los requerimientos correspondientes, con los documentos que se requerían en ese momento para poder ingresar a Chile. Es parte de lo que ha sido entonces una jornada intensa en materia de reuniones, Ivo, con esta declaración que entrega la Policía de Investigaciones y que deja, al menos por ahora, en claro que los documentos con los cuales ingresaron los menores a cargo de estos adultos que nos traían y que ya hemos conocido también, serían al menos identificados 12 de ellos que habrían ingresado más de una vez a Chile con niños a nuestro país desde Puerto Príncipe, capital de Haití. Bueno, lo habrían hecho con la correspondiente documentación, algo que por supuesto es parte de la investigación para dar con el paradero de estos menores y que ojalá estén en buenas condiciones, Ivo. Así es, Felipe, un tema que se ha tomado la semana. Va a pasar mucho tiempo, me imagino, siendo portada este tema hasta que se den las explicaciones, ver cómo van derivando las distintas investigaciones, las responsabilidades también. Lo importante es dar, como tú decías, con el paradero de estos menores de edad que se encuentran en nuestro país. Quedamos muy atentos a cualquier información. Felipe, nos vemos, que estés muy bien. Igualmente, chao, chao. Hasta La Moneda y convocados por el presidente José Antonio Kast llegaron representantes de los poderes del Estado para iniciar una mesa de trabajo por el ingreso irregular a nuestro país de niños, niñas y adolescentes haitianos. La instancia busca hacerse cargo de lo revelado por el preinforme de Contraloría y dar así con el paradero de quienes todavía permanecen inubicables. La nota es de Sebastián Riz. El gobierno ha decidido convocar a distintos ministerios y servicios y asimismo invitar a las policías para comenzar un trabajo coordinado. Fuerza de trabajo creada para enfrentar la crisis derivada del preinforme de Contraloría y que tuvo su primera reunión en La Moneda con representantes de todos los poderes del Estado. El principal objetivo, esclarecer el paradero de al menos 64 menores haitianos que permanecen inubicables. El presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen. Coordinación interministerial que avanza junto a la investigación de la Fiscalía y al trabajo del Congreso, donde ya se aprobó una comisión investigadora y se anunció una ley integral para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes. Nuestro trabajo va a ser serio, va a ser responsable, va a ser entendiendo que el objetivo único es la búsqueda de estos niños y niñas, donde vamos a unificar todos los proyectos que hoy están en distintos trámites legislativos, pero también algunos que fueron presentados en la sesión especial para que incluso aquello que requiera un patrocinio al Ejecutivo lo tenga inmediatamente. Un caso que también reabrió el debate sobre la decisión de la administración del presidente Gabriel Boric de retirar al cónsul en Puerto Príncipe tras una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de visas. Esto derivó en un sumario en Cancillería y hoy vuelve a cobrar relevancia. No puedo reafirmar cosas que estaba a sumario en curso, así que eso es lo que les puedo decir. ¿Tiene alguna fecha de término ese sumario considerando la gravedad de la situación? Ya como le he explicado, la persona que está a cargo de este proceso y coordinando todo es la ministra Wolf. Crisis migratoria que tuvo un récord en 2025 con más de 10.000 ingresos de haitianos, número que el director nacional de Migraciones atribuyó al memorándum firmado por su antecesor, Luis Taller, donde flexibilizó los requisitos para la otorgación de visas. A nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control. Denuncia rechazada por el propio Taller, quien acusó hipocresía y recordó que el entonces diputado Sauerbaum respaldó una solicitud parlamentaria para flexibilizar el visado de Haití en 2023. Me parece que la desfachatez del señor Taller, exdirector de Migraciones, no tiene límites. El proyecto no abordaba
o no aborda el ingreso de personas al país, no modifica requisitos para obtener visas, no se refiere a menores de edad ni altera los controles aplicables a los procesos de reunificación familiar. No me extraña que el actual encargado de Inmigraciones se desentienda de lo que promovió y votó siendo parlamentario. Tampoco nos extraña que el gobierno actual apunte al gobierno anterior frente a este y otros temas. En paralelo, quienes primero denunciaron estos hechos en 2023 y 2025 exigieron que se hagan valer las responsabilidades por el ingreso de los menores y de quienes los transportaron. Estamos impactados, pero no estamos sorprendidos. Aquí, damas y caballeros, tienen que hacerse valer las responsabilidades que corresponden. El defensor de la niñez estaba informado de esto y no interpuso las acciones que correspondía. La PDI interpuso acciones y después las retiró. Y lo mismo pasa con la Fiscalía. Acá la justicia tendrá que ver quiénes son los culpables, si hay responsabilidades políticas. Aquí se cometieron muchas irregularidades, se cometieron delitos. No se cumplió con la ley de migraciones 21.325 ni el artículo 28, así que en ese sentido hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Reunión de coordinación entre los poderes del Estado que tuvo su primer encuentro y que, al igual que la investigación de la Fiscalía, apunta a sus diligencias a encontrar a los menores haitianos que ingresaron a nuestro país y cuyo paradero sigue siendo desconocido. Vamos a seguir profundizando en este tema, en otros también. Se cumplen 100 días del gobierno del presidente José Antonio Kast y nos acompaña acá en el estudio de CNN Prime el subsecretario del Interior, Máximo Pavesa, a quien le agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está, subsecretario? Don Ivo, muy bien, muchas gracias. Encantado de poder compartir con ustedes aquí en CNN Chile. Sí, bueno, 100 días y con un tema bien complicado. Me imagino que no se esperaban una emergencia, porque es muy difícil este tema de esta envergadura. Le quiero preguntar por lo último que hemos conocido, una información de T13 que dice que en Estación Central encontraron a 7 niños haitianos de un listado de 184 que le habría enviado el Ejecutivo, el Gobierno. ¿Qué información nos puede dar acerca de eso? Mire, lo primero es que hasta que no haya una información oficial de la Policía de Investigaciones o del Ejecutivo a través de la coordinación que está haciendo la ministra de Desarrollo Social, yo prefiero hacer un llamado a la prudencia, ¿ya? Por supuesto que los medios de comunicación son libres para poder informar las noticias que vayan recabando, pero aquí hay que ser prudente. Aquí no hay una competencia, no debe haber una competencia que pierda de vista el foco, una coordinación frente a una circunstancia que nos tiene a todos muy consternados, que tiene que evaluarse, y lo más relevante es que la fuerza de tarea desplegada a partir de lo que ayer convocó el ministro del Interior y hoy día el presidente de la República pueda concretar la localización de todos los menores. Entonces, después hay que tratar de evitar que, oiga, mire, habíamos dicho 2, pero hay 3 menores que en verdad no eran de ese listado. Entonces, aquí lo mejor es esperar la información oficial. Hay una coordinación que está liderando el gobierno, están las policías trabajando y por lo tanto acá lo que corresponde es esperar la información oficial. Por supuesto que esperamos hayan buenas noticias, estamos trabajando para que hayan buenas noticias. Sin embargo, respecto a estas noticias que dan cuenta de la ubicación de menores, esperemos las noticias oficiales. Ahí va a haber también un despliegue más allá de esta fuerza de trabajo de los municipios también, que ellos tienen información de los territorios por más acá. Supuesto. De hecho, las oficinas locales de niñez están desagregadas a nivel municipal y por lo tanto lo que está haciendo la ministra de Desarrollo Social, coordinando esta fuerza de tarea que no tiene otro objeto que solicitar la información que cada uno dentro de su ámbito de competencia pueda ir entregando. Entonces hay una coordinación para poder oficiar a los servicios locales de niñez, a los servicios de salud y por supuesto ir dando con el paradero de los niños que, dicho sea de paso, Ivo, es lo que más le importa al gobierno. Y en ese sentido creo que hemos actuado con responsabilidad y con sentido de urgencia frente a esta noticia que nos ha consternado a todos. ¿El gobierno podría asegurar o tiene antecedentes de que permitan afirmar que estos niños están seguros, al menos en nuestro país, o que exista la posibilidad real, como se ha deslizado, de que efectivamente acá hayan sido víctimas, no sé, de redes de tráfico de menores o también explotación, entre otras? Nosotros hoy día, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Primero hay que entender que esta es una denuncia que se origina en el año 2025 por parte de un parlamentario, el exdiputado Juan Manuel Fuenzalida, respecto a vuelos que estaban
porque habían sido detectados con alta presencia de niños y un aumento explosivo del ingreso de ciudadanos haitianos a nuestro país. Sí. La Contraloría realiza una investigación y en esa fase estamos. Es muy importante entender que esta investigación de la Contraloría no se ha terminado. Hablamos y por lo tanto es un preinforme que al Servicio de Migración Extranjera le llega el 14 de abril. Eso significa que todos los servicios investigados, porque esta es una investigación que hace la Contraloría, hasta donde sabemos, que involucra el Servicio de Migraciones, pero que involucra también la Policía de Investigaciones, distintos órganos, entonces cada uno va respondiendo. En ese contexto es que este preinforme se filtra y tenemos que esperar el informe final. Eso es muy importante para saber cuál es la envergadura final de lo que la Contraloría, que es un ente administrativo, ha ido encontrando. El gobierno, ¿qué fue lo que hizo cuando esto se filtra en virtud de las obligaciones funcionarias del Código Procesal Penal? Habida cuenta que esto ya es información pública, interpone una querella por el delito, interpone una denuncia por el delito de tráfico de migrantes. Esa es la figura del Código Penal que involucró, que estamos invocando y que lo presentó el 15 de junio, es decir, hace 2 días atrás, el director de Migraciones. Hay otras aristas de investigación que el fiscal nacional ha señalado, las reuniones que ha sostenido con el presidente de la República, con el exdirector de Migración, con el actual director de Migraciones también, de que hay líneas investigativas porque han habido distintos tipos de denuncias y eso tiene que tener un canal formal. Entonces, su pregunta, ¿qué es lo que le corresponde al gobierno? Primero, desplegar la fuerza de tarea. Segundo, dar la tranquilidad que estamos desplegando al más alto nivel todos los esfuerzos coordinados por la ministra de Desarrollo Social para ubicar a estos niños. Después, evidentemente, las investigaciones van a llevar a las responsabilidades administrativas, políticas y judiciales, y lo que corresponde hoy día es ser responsable. Yo hoy día no estoy en condiciones de poder afirmar ninguna conclusión categórica, y yo creo que no hay nadie que pueda afirmar categóricamente respecto de los niños, sino que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para ubicarlos. Entonces, pueden haber niños que ya hayan salido del país, que permanezcan acá, y por eso que es muy importante el esfuerzo que se ha hecho por ubicar su paradero, saber que están bien, y en ese sentido tratar de dar toda la información para que todo fluya. Sí, pero con esta denuncia ejemplifica o da cuenta de que ustedes tienen indicios o sospechas por lo bajo de que podría existir tráfico de Claro, migrantes. nos parece que los hechos dan cuenta, por cómo se han configurado las investigaciones de la Contraloría, que llegaron muchos menores con pocos mayores, digámoslo así. Entonces hay una cantidad de niños, y aquí se producen 2 dificultades. Una es la cantidad de niños que llegaron sin sus tutores legales, sin sus padres, ¿cierto? Que al parecer, según lo que tenemos entendido, habrían autorizado a terceros que los trajeran desde Haití hacia Chile con el expediente de la reunificación familiar. ¿Y cuál es el problema? 2. Uno, que evidentemente es sospechoso que hayan personas que hayan ingresado con 30 niños, o con algunos, es lo que se ha comentado. Eso no se puede. Hoy día no se puede. Hoy día no se puede porque ya voy a contarles, ¿cierto?, que esto apenas nosotros tuvimos la información del preinforme. Hay una circular que el Servicio de Migración, que es la circular 6, automáticamente cambió el protocolo de ingreso de menores de edad a Chile. Esto ya existe desde el 6 de mayo, gracias a la gestión del actual director de Migraciones. Por lo tanto, hoy día usted no puede entrar. Pero para que quede claro, ¿hasta el 6 de mayo se podía? ¿Podían entrar con cuántos niños? Habían requisitos menos intensos para poder ingresar con niños menores de edad. Hoy día son requisitos muy intensos. Por ejemplo, si usted trae la autorización, tiene que haber una autorización del padre, también una autorización para la persona que ingresa, y en los controles fronterizos, como por ejemplo el aeropuerto, usted no puede entrar con el niño a Chile, sino que la Policía de Investigaciones lo que hace es acompañar al menor hasta entregárselo a sus padres. Eso antes no pasaba. Y esto es una cosa que el gobierno actual ha hecho sin esperar el informe de la Contraloría, porque nos pareció que el solo hecho de evacuar la respuesta al preinforme ameritaba en una actuación. En ese sentido, por supuesto que hay un indicio de que esto podría estar constituyendo delito de tráfico de migrantes, por lo tanto esa es la figura que nos parece más adecuada para interponer la denuncia. Y lo otro que es delicado, que evidentemente la opinión pública ha conocido, un oficio el 13 de mayo del 2024 y cuya materia, y aquí está, digamos, o sea, esto es algo que la opinión pública ha conocido, que el 13 de mayo
se flexibilizaron la presentación de documentos para ciudadanos haitianos con nombre y apellido. Sí, quiero detenerme en ese punto, porque parte de la controversia del día de hoy, que se ha conocido públicamente, como usted dice, se concentra en esta flexibilización de documentos para ciudadanos haitianos durante la gestión anterior. A juicio del Ejecutivo, ¿esta decisión fue un error o fue una medida humanitaria que terminó siendo mal utilizada? Mire, lo primero, lo que ha dicho el presidente, el ministro del Interior, la ministra de Desarrollo Social, este no es el momento de las recriminaciones políticas. Y por lo tanto nosotros no estamos apuntando con el dedo políticamente en esta instancia a ninguna decisión. Lo que es verdad, Ivo, perdón, lo que es verdad... Pero han criticado que se haya flexibilizado, lo hizo el ministro Alvarado. Por supuesto, por supuesto que una cosa es criticar, criticar la medida, ¿sí? Otra cosa es juzgar políticamente esa medida con el objeto de obtener un rédito político. Eso no está en el horizonte del gobierno hoy día, pero es evidente que hay una correlación. ¿Una mala medida haber flexibilizado en ese momento? Nos parece que es una medida completamente cuestionable, que lo que se hace en un momento en que se estaban solicitando muchas visas de reunificación familiar, lo que hace el Ejecutivo anterior es decir, mire, no me legalice los documentos y por lo tanto con cualquier tipo de documento usted podría entrar con un menor de edad, porque además esta medida no es para todos los menores de edad. Esta es una medida, y aquí tengo el memorándum 11886 del 2024, cuyo título es Flexibilización de presentación de documentos para ciudadanos haitianos. No es una flexibilización de documento para cualquier menor de edad o por razones humanitarias, sino que es para todos los ciudadanos haitianos. Es evidente que eso produce una consecuencia. Produce una consecuencia desde el punto de vista de la intensidad de la fiscalización, produce una consecuencia desde el punto de vista de la posibilidad de relajar o falsificar ciertos documentos porque no están pidiendo la legalización, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por supuesto que nosotros vemos que aquí hay una correlación entre lo que hemos visto y elementos. Ahora, insisto, esto es parte de lo que está investigando la Contraloría General de la República. Lo que corresponde hoy día, y son los esfuerzos del gobierno, es coordinar dentro del ámbito de cada una de las instituciones las acciones para poder ubicar a los niños, y es lo que hoy día nos preocupa antes que todas las otras dimensiones. Entiendo que por lo delicado del tema que estamos hablando, el gobierno y el Ejecutivo no ha querido hacer una crítica política todavía apuntando, como usted dice, con el dedo, pero sí han criticado el desempeño de Luis Taller como exdirector de Migraciones por otras razones también. Esta se podría sumar probablemente también en el futuro. ¿Le han parecido suficientes las explicaciones que se han dado en esta semana, al menos como para entender a grueso modo el proceso y lo que pasó? Yo creo que la opinión pública puede advertir con mucha nitidez dónde han estado las dificultades, los errores de gestión, la flexibilización de la aplicación intensa de la ley. Yo creo que esas son una de las razones por las cuales el presidente Kast gana como gana, ¿se fija? Entonces yo creo que la opinión pública en esta materia tiene opinión formada. Hoy día lo que corresponde, y por eso que hay una comisión investigadora en el Congreso, habemos varias autoridades que vamos a estar citadas la próxima semana al Congreso para poder dar la visión desde cada una de nuestras carteras de lo que ha ido pasando. Y por supuesto que es imposible no referirse a hechos que están ubicados en la administración anterior, pero el juicio político, entendiendo por tal la crítica política, en nuestra opinión tiene que ser posterior. Hoy día los esfuerzos nuestros están desplegados en encontrar a los niños, poniendo los antecedentes que hay arriba de la mesa para efecto de que la opinión pública también se informe de lo que se ha tomado. Y por eso que me importa tanto, Ivo, volver a la circular número 6, que desde mayo del 2026 el gobierno del presidente Kast ya había tomado una decisión respecto de intensificar los controles para cuando alguien ingrese al país con un menor de edad. Contradictorio, al menos extraño, porque Luis Taller el día de hoy apunta al gobierno a que lo podría estar ocupando esto de forma, también ocupando haciendo un punto político por las críticas que han hecho, apuntando a Frank Sauerbaum y también a las distintas opiniones que se han dado en torno a este caso, que usted me dice, nosotros no lo vamos a hacer, pero ya desde la administración pasada, al menos el único representante que ha hablado del gobierno, que es hasta ahora Luis Taller, apuntó que ustedes estarían ocupando esto políticamente, no hacer un punto político. Yo creo que los hechos y la forma en que ha actuado el gobierno, de manera muy sobria, de manera muy seria, de manera urgente, dan cuenta de que aquí lo que no hay es la intención de centrar los esfuerzos en la crítica al gobierno anterior. Ayer el ministro del Interior convoca una reunión de emergencia,
al más alto nivel, incluyendo policías, ministros de Estado. Hoy día a las 8 de la mañana el presidente de la República recibe al fiscal nacional, a la presidenta de la Corte Suprema, al subcontralor subrogante, al vicecontralor, al subcontralor más bien, la presidenta del Senado, donde se genera una discusión donde quedó claro cuál es la intención del Ejecutivo. Y no se mencionó en ningún caso el gobierno anterior. Es que por supuesto que hay casos que los acusaron de hipocresía y de falta de decencia en el debate público. Yo no me puedo hacer responsable de eso, me parece que esos son calificativos que en ningún caso corresponden a lo que ha hecho el gobierno, no resiste mayor análisis. Sí, solo para que quede claro, hay un cruce de declaraciones, el subsecretario, el ex director de Migraciones, afirmó que su servicio denunció antecedentes a la Fiscalía por eventual tráfico o trata de personas. Pero desde el gobierno dicen que esas alertas nunca fueron planteadas en las reuniones de coordinación política. Incluso Luis Taller deslizó que no recordaba si es que había sido enfático en dar a conocer lo que sucedía con estas denuncias hechas por vuelos que entraban a Chile desde Haití. Parece ser que alguien nos está diciendo la verdad, o al menos queda una nebulosa ahí acerca de la información que se traspasó de una administración a la otra. No, que estaba esto, no fuimos advertidos. ¿No fueron advertidos como gobierno que les llega esta situación de esta forma? Yo estuve en todas las reuniones de traspaso y esta situación no fue advertida. Es grave que no les advierta una situación así, ¿no? La opinión pública juzgará. Yo lo que puedo decir es que que este tipo de informe de auditoría tenemos muy claro cuál es el estado más o menos del servicio de migración, ¿cierto? Pero de esta situación no fuimos advertidos. ¿Y qué le parece a usted que no le adviertan una situación así, que explote de esta forma? Porque se pierde tiempo, se han perdido años, se siguen perdiendo meses en la búsqueda de estos niños. No hubiese gustado que nos hubiesen advertido, ¿qué más le puedo decir? Pasemos a otro tema también. Bueno, el gobierno está a 100 días, hay distintos proyectos de ley que se han presentado. Reapareció el presidente Boric también en el debate. Le quiero preguntar por esto que se ha establecido de las diferencias por el legado económico, por la situación en la que el gobierno recibe también las arcas fiscales. Ustedes han sido muy enfáticos con eso. ¿Le sorprende que hayan todavía algunos sectores del oficialismo que intenten reivindicar el legado económico de la administración pasada? ¿Del oficialismo? De la oposición, perdón, de la actual oposición. Sí, porque si no me pareció un poco extraño. No, está bien. Mire, 100 días de gobierno, poco tiempo todavía, pero creemos que en 100 días se ha notado el cambio de mano. Yo creo que cada uno puede tener una opinión política respecto del gobierno, pero lo que nadie puede poner en duda es que nosotros hemos cumplido 100 días y la propuesta de un gobierno de emergencia se ha ido notando. ¿En qué se ha ido notando? Primero, control de fronteras y migración. Clarísimo el cambio de mano, está en la barrera de contramovilidad o la zanja en el norte, hemos hecho fiscalización, vuelos de expulsión, en fin, hoy día ingresa menos gente al país de manera irregular, hay más salidas voluntarias, en todas las dimensiones el cambio de mano es concreto. En materia de seguridad, la ex ministra Steiner empezó a trabajar un camino, el ministro Arrau ha potenciado todo ese camino, lo hemos visto en copamiento, tenemos cifras muy buenas en materia de detenidos, hay una sensación visual de que el gobierno está muy activo en materia del combate a la delincuencia. ¿Para qué decir las incautaciones históricas que hemos tenido en materia de contrabando, en materia de droga? Tenemos 1.000 kilos de madera impregnada con cocaína en el puerto de Arica. Se ha hecho una gestión muy concreta en materia de control fronterizo a propósito del contrabando. Y por supuesto que también un gobierno de emergencia significa mirar de frente a los chilenos y decirle, mire, aquí nosotros nos vamos a apretar el cinturón. Esto se dijo en campaña y el ministro Quiroz apenas llegó, puso a todos los ministerios y a los subsecretarios a poder trabajar en donde podemos maximizar los recursos que son de todos. Y significa apretarnos el cinturón en materia del 3% sin hipotecar ninguna prestación social. Así, la inspección total, ¿cierto?, que arrojó, eso lo estaba coordinando la subsecretaria de la SECPRES con un comité que formó el presidente el mismo 11 de marzo y que es lo que nos dijo, 9.500 millones de dólares que no sabemos si se gastaron bien, y ahí estamos, seguimos en eso. Entonces, toda esta dimensión, que además apunta al crecimiento, un proyecto contundente al principio, y además, Ivo, 22.000 millones de dólares en inversión, que en un horizonte de mediano plazo van a significar muchos puestos de trabajo. En ese sentido, estamos conformes. Entiendo que ustedes estén como gobierno conforme, también tienen que defender, por supuesto, la forma en la que han sacado adelante ciertas políticas públicas, pero al parecer la población todavía no conecta, la ciudadanía no conecta todavía con estas mismas promesas. Si bien se ha dicho, ganó de manera contundente José Antonio Kast las elecciones presidenciales, ha tenido una merma en el apoyo ciudadano, la gente
no ha entendido bien ciertas decisiones que se han tomado, por más duras que sean. Ustedes han dicho que había que hacerlo de cierta forma, que no han mentido, pero que igual había que tomar esas decisiones. Pero parece ser que la ciudadanía no está conectando con finalmente lo que ustedes dicen en materia de seguridad, en materia económica, en proyecciones hacia el futuro. Mire, yo voy a decir algo en lo cual tengo una convicción. El éxito de un gobierno, sobre todo en las condiciones en las cuales recibimos el país, con los índices de seguridad, con migración descontrolada, con unas finanzas públicas que de forma inédita recibimos el estado de las finanzas públicas en una situación inédita, prácticamente en cero con la caja, con una ley de presupuesto 2026 que estamos ejecutando nosotros, que estuvo mal planteada y que no se calcularon bien ni los ingresos ni los gastos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Todo lo que se tiene que hacer para poder instalar un gobierno no exento de dificultades. Si dificultades políticas, ruidos políticos siempre van a haber. Y por supuesto que la popularidad del gobierno es algo que tiene que mirarse en perspectiva. Esto hay que ser muy serio. Nosotros tenemos que ser evaluados por una gestión que dura 4 años. Y que a 3 meses de gobierno, bueno, 100 días, 3 meses más, algunos días más, por supuesto que hay cosas que no se van a cambiar de la noche a la mañana. Yo por supuesto que empatizo con las personas que todos queremos que los resultados del gobierno se perciban de manera más rápido. Hay algunas cosas que ya están pasando, como migración, seguridad. Hay otras cosas que son de más largo aliento. No contábamos. Las expectativas eran altas también y fueron expectativas que ustedes mismos se pusieron, no fueron expectativas que la ciudadanía les exigía. Y está muy bien que hayan expectativas altas respecto al gobierno. Está muy bien que hayan metas altas, que son las que nos ha puesto el presidente. Y por eso que esto hay que mirarlo en perspectiva. Las encuestas que son fotos del momento, que se miden semana a semana, que están teñidas por la coyuntura política, tienen un rol, marcan una foto, pero uno puede ver con toda tranquilidad que la expectativa del punto de vista de la creación de empleo, de la agenda que avanza, se está concretando. Y por supuesto que esto es como en la agricultura, uno va sembrando y en algún minuto tiene que cosechar cuando corresponda. Entonces, nosotros evidentemente que tomamos nota de las encuestas y las fotos que sacan. Por supuesto que nos habría encantado no tener una guerra entre Estados Unidos e Irán que repercutió muy fuertemente en los bolsillos de los chilenos por el tema de los combustibles, pero hemos desplegado el Plan Chile Sale Adelante. Oiga, ayer empezó la entrega del cupón de gas licuado. Lo vimos. 3,8 millones de personas en todo el país ya están canjeando su gas licuado, 60% de activaciones. Por supuesto que nosotros aspiramos y esperamos que la ciudadanía con el tiempo vaya valorando. Hoy día hay una buena noticia en la encuesta Academ que muestra una mejora en la percepción del gobierno. Entonces, yo creo que en la medida en que estén las comunicaciones del gobierno ordenadas, que nuestra coalición esté respondiendo como lo está haciendo, que el presidente de la República ponga los énfasis en la alineación con la ciudadanía, que es lo que está pasando. Lo que la ciudadanía demanda está alineado con los esfuerzos del gobierno y por lo tanto esperamos que eso en algún minuto mejore la percepción y no tenemos ninguna duda que así va a ser. Y en esa línea, ¿qué le diría a quienes sostienen que la actual administración está usando la heredad, mala caja fiscal, los problemas económicos como explicación para cualquier dificultad? Para poder sacar adelante un proyecto, para no sacar adelante un proyecto, para recortar en un ministerio, para no recortar en un ministerio. ¿Cuándo se acaba ese discurso que los ha acompañado durante estos 100 días? Se lo hemos escuchado a varios ministros, sobre todo al ministro de Hacienda. O sea, evidentemente que la circunstancia en la cual recibimos la caja fiscal, que eso impide o dificulta, más bien, porque lo que ha hecho el ministro de Hacienda es pedirnos a todos un esfuerzo para poder llevar adelante las prioridades del gobierno. Son dificultades, evidentemente, que no nos gustaría haber tenido y que eso también es importante. Lo que estamos viviendo hoy día es el resultado de mucho tiempo en los cuales los énfasis de la política no han estado en sintonía con lo que la ciudadanía espera, que es crecimiento económico, seguridad, mejoramiento de las condiciones de empleo. Hay algunas cosas que nos van a acompañar en largo tiempo, como las dificultades fiscales. Nosotros no podemos hacer crecer al país, por ejemplo, en materia económica, nosotros queremos terminar creciendo a más del 3%, ojalá llegar al 4%, pero nosotros llevamos muchos años creciendo al 2%. Pero no es una excusa del gobierno. Es que yo no lo veo como una excusa. Yo veo que hay algunas dificultades propias del estado en el cual recibimos el país y otras que evidentemente también son responsabilidad nuestra.
Y por eso aquí no hay una excusa de lo que ha hecho el gobierno respecto al gobierno anterior, sino que hemos evidenciado aquellas cosas que se han hecho mal. Nosotros nos hemos hecho responsables de aquellas cosas para impulsar el país, y me parece que los énfasis del gobierno están siendo adecuados en lo que se está legislando, en lo que se está ordenando fiscalmente, en cómo la seguridad se está presentando, y es cosa de ver, es cosa de seguir al ministro de Seguridad nomás, ¿dónde anda? Es realmente impresionante la energía que le ha puesto a su trabajo, y creo que esas dimensiones, llevamos 3 meses y un poco más de gobierno. ¿Sí? Creemos que a este ritmo vamos a tener muy buenas noticias de percepción y también de la gestión del gobierno en Chile, y eso la ciudadanía lo va a terminar apreciando, no tengo ninguna duda. Le quiero preguntar como constitucionalista también lo que sucedió con la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, pero también los anuncios que se han esbozado por parte del Frente Amplio de poder acusar constitucionalmente a Jorge Quirós, el actual ministro de Hacienda. ¿Cuál es su percepción de en qué se ha transformado finalmente, que es una herramienta, siempre hemos escuchado, una herramienta que tienen los legisladores efectivamente, las acusaciones constitucionales, pero en qué se ha transformado? Ya pareciera ser que ya pasaron la línea de una herramienta de fiscalización meramente. La acusación constitucional es una forma de hacer ver la responsabilidad constitucional de los ministros de Estado. ¿Pero se usa los bien? Parlamentarios no me corresponde juzgar desde la posición del gobierno. Ya el gobierno no, yo creo que el gobierno pero no se lo digo por los últimos tres gobiernos. Sí, pero hoy día yo le puedo dar mi opinión personal, pero aquí estoy hablando como subsecretario del Interior del gobierno del presidente Kast, y lo que corresponde hoy día respecto de la coyuntura constitucional es respetar las atribuciones del Parlamento. Desde luego que si la oposición quiere acusar a un ministro del actual gobierno, por supuesto que dispone de las herramientas para eso. Y evidentemente que en su minuto la defensa jurídica de un eventual ministro acusado tendrá que dar los argumentos. Me parece que la opinión pública puede advertir que ese anuncio, que no se ha concretado, busca distraer los esfuerzos respecto de lo que están haciendo los parlamentarios, que es hacer valer la responsabilidad del exministro de Hacienda. Mire, eso es una atribución del Congreso, y lo que hay que hacer es dejar que el Parlamento tome sus propias decisiones, porque el gobierno no tiene ninguna injerencia, ningún rol en el trámite de la acusación constitucional. Lo va a tener si eventualmente acusan a un ministro nuestro. Bueno, está bien, pero ese escenario hoy día no existe. Pero se lo pregunto como usted dice, no existe ese escenario, pero se advierte. Ya usar la herramienta de la acusación constitucional como una advertencia a algo que podría pasar, a eso voy. ¿Le parece que es...? Me parece que esa respuesta tiene que darla la oposición. De si se está utilizando... ¿Es responsable ocuparlo así? Yo creo que es la oposición la que tiene que decir, mire, si a usted le están acusando a un ministro, usted amenaza con acusar al ministro actual, si eso está bien o no utilizado, yo creo que es la oposición la que tiene que hacer esa respuesta. Nosotros como Ejecutivo seguimos trabajando en el Congreso en las cosas que a nosotros nos interesan. La mega reforma, la indicación de sala cuna. Ayer aprobamos en la Comisión de Gobierno, y agradezco a los parlamentarios de todos los sectores políticos, a la presidenta de la Comisión de Gobierno, a la senadora Astudillo, un proyecto que permite mejorar y facilitar los trámites de expulsión. Se aprobó el salario mínimo. O sea, el gobierno, en el Congreso está muy desplegado. Por supuesto que la agenda de seguridad que está llevando el ministro Rao, queremos empezar a discutir cuanto antes las incivilidades para que vuelva la cultura del orden a Chile. En eso estamos nosotros respecto del Congreso Nacional. Lo de los bingos, las loterías, ¿eso puede cambiar? Todo puede cambiar si es que hay un buen acuerdo en el Congreso. Ojo que es importante, quiero centrarme en eso. Hay delitos tipificados en materia de apuestas ilegales, y lo que ha hecho el proyecto de ley es recoger esas conductas que están tipificadas penalmente y que por supuesto apuntan a el enriquecimiento ilícito del juego cuando no está regulado. El concepto bingo lotería que utiliza el Código Penal no necesariamente es el mismo que nosotros utilizamos en el día a día. Me han preguntado incluso si las pollas del Mundial de las oficinas serían evidentemente ilegales. Eso pero hablamos de estas recaudaciones que se hacen, o loterías que se hacen muchas veces para ir a costear enfermedades. Es que eso está autorizado por la ley, entonces eso no es un delito penal. De hecho, es muy interesante la pregunta, porque ya se legisló hace algunos años atrás justamente para evitar que una completada solidaria sea equiparada a una actuación, a un casino ilegal. Pero siguen habiendo figuras en distintos tipos y en distintos niveles que por supuesto están sancionadas en la ley. La redacción final de la conducta, por supuesto que la podremos conversar, pero el foco no es ese. El foco es que una persona que detiene un bus del Transantiago y lo quema,
una persona que agrede a carabineros con una bomba Molotov, una persona que daña un monumento nacional, como lo vimos en el techo del Museo de Bellas Artes, esas personas no pueden terminar impunes. Y ahí está el esfuerzo del gobierno y ese es el sentido común que nosotros queremos trabajar. Si caen o no el bingo, bueno, lo podremos discutir, pero hay que recordar que la figura del casino ilegal, que muchas veces en comunas existe, al interior de comercio minorista, bueno, eso sí es una incivilidad. Y nosotros lo vamos a perseguir como otras, distinguiendo algunas que son más graves, los delitos, otras que son faltas, y por supuesto que esperamos que haya un buen acuerdo en lo fundamental, que es que vuelva la cultura del orden a Chile y que alguien que produce una lesión en la vida comunitaria no se quede impune y que hayan consecuencias reales para disuadir esas conductas. Oiga, por último, también lo del CAE, lo del cobro de las deudas, concepto de crédito con aval del Estado. ¿Están conscientes que existe un riesgo que el gobierno tenga que asumir un costo político importante de una medida que en la práctica contradice las expectativas que se había generado en el debate anterior con la posibilidad de condonar finalmente esas deudas educativas? ¿El gobierno está dispuesto a correr ese...? Por supuesto que sí, porque el gobierno tiene que hacer lo que corresponde para el bien común. Y esto es muy importante. Vuelvo al tema de la emergencia. Mire, cuando hay una emergencia de las que en nuestro país estamos acostumbrados lamentablemente por nuestra geografía, y hay un incendio, una inundación, un terremoto, por supuesto que lo que hace un gobierno de emergencia es llevar adelante las condiciones para que esa emergencia se supere. Eso no significa que de un día para otro se van a reconstruir todas las casas, se van a despejar todos los caminos, pero la sensación de la emergencia es cómo el gobierno actúa. Eso incluye también dar las malas noticias sin mentirle a los chilenos, como es el alza de los combustibles, y como también, por supuesto, significa dar la señal de responsabilidad de que aquellas personas que han podido financiar sus estudios con el recurso de todos nosotros, lo tengan que devolver. Eso, por supuesto, que no es grato, pero tenemos que cumplir la responsabilidad de señalar que cuando alguien se endeuda con el CAE, se endeuda con un banco, con la garantía de que si esa persona no le paga al banco, todos nosotros tenemos que responder para saldar esa deuda. 500 millones de dólares al año. Entonces, pero el fondo es que la gente repactara, se acercara a la tesorería en el anuncio. Perfecto, pero ¿no habría sido mejor congelar esos dineros por un tiempo hasta que las personas se acercaran en vez de quizás retirar esos dineros de ahí? Hasta la semana pasada... Porque la forma es lo que se cuestiona, no el fondo. Lo que pasa es que esto hay que explicarlo, porque primero, Ivo, no hay nadie que haya sido embargado, que no haya sido notificado judicialmente con la antelación necesaria para advertir esta situación. Aquí no hay que un momento a otro hay un embargo, que en un momento a otro se retienen los fondos, y esto es muy importante que los telespectadores lo entiendan bien. Aquí hay notificaciones judiciales. 1.400, esto hasta el domingo, no sé cómo fue esta semana, pero hasta el domingo pasado, 1.487 personas son las personas que registraron altos ingresos 2025 y 2024 que no se acercaron a repactar. 29.000. 1.429.000 responsablemente se pusieron al día, se acercaron a repactar, han permitido que el sistema se haga sostenible, y eso es lo que corresponde a un gobierno responsable, que vuelva a la cultura del orden y las virtudes cívicas esenciales como pagar un crédito. Por supuesto que asumimos que las expectativas generadas por el gobierno anterior fueron una dificultad. Y el mismo exministro Marcelo en su minuto dijeron, oye, nosotros no podemos avanzar con esto porque no da la condenación del CAE. Por supuesto que hay correlación entre la expectativa que generó el gobierno anterior y los resultados que tenemos. Pero no queremos confrontar respecto a eso. Queremos dar a conocer lo importante que es que las personas que pagaron, muchas de ellas que pagaron, también uno puede advertir los comentarios en redes sociales de, bueno, pues si yo pagué, ¿por qué hay personas que no han pagado? Nadie que no haya tenido un ingreso de 3,5 millones de pesos para arriba entre el año 25 y 24, año tributario 25 respecto a ingresos 2024, le están embargando las cuentas. Entonces el llamado es a la responsabilidad y las condiciones están. Acérquese a tesorería y no va a tener ningún problema respecto a embargo futuro. Y esto no es grato, Ivo, pero el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es que lo que es de todos sea devuelto para que siga ayudando a todos.
Oiga, antes de despedirlo, bueno, en estos 100 días también ha cambiado su rol un poco. Partió como subsecretario del Interior. Fue sigo siendo subsecretario. Pero tiene otras funciones también. Se me han sumado. Sí, y aprovechando entonces esta época del Mundial, ¿de qué está jugando Máximo Pavés ahora en el gobierno? Porque, como le digo, le pasaron una camiseta con un número y probablemente, como le sumaron otras atribuciones, tiene otro número ahora. Yo trato de jugar como volante mixto, ¿no? Tratamos de contener, hacer que otros jueguen, ayudar al presidente. Mire, tenemos harto trabajo en la Subsecretaría del Interior y estamos trabajando bajo las órdenes del ministro Alvarado, bajo las órdenes del presidente Kast. Y si hemos podido, en algo, ayudar a ordenar de alguna manera las comunicaciones del gobierno, junto al ministro, junto al equipo de la CGGOV y de Interior, pucha, qué buena cosa. Yo estoy tratando de hacer mi trabajo, que es poder informar en las tribunas que sean pertinentes los logros del Ejecutivo y comunicar la acción del gobierno que en mi opinión va bien. Máximo Pavés, subsecretario del Interior, muchísimas gracias por haber conversado esta noche acá en CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Y nosotros continuamos contándoles que, de acuerdo a las nuevas estimaciones del Banco Central, la administración del presidente José Antonio Kast crecería en torno a 2% los primeros 3 años de gobierno. Una cifra que se aleja de la meta del 4% que se autoimpuso el Ejecutivo. ¿Es posible lograr ese objetivo? Pilar Gutiérrez nos muestra la postura de los especialistas. Menor crecimiento para 2026 y ajustes al alza los próximos 2 años. Fue uno de los puntos más destacados del informe de política monetaria del Banco Central, porque los negativos IMASEC de los primeros meses del año alejan la meta de crecer 2%. El ente emisor ahora proyecta una expansión del PIB entre 1 y 1,75% en 2026. Hacia el 2027, en cambio, vemos que el rango de crecimiento sube de 2 a 3%, y en 2028 el rango de crecimiento pasa a estar entre 1,75 y 2,75. En parte la base, en parte el dinamismo de la inversión están detrás de este cambio en los rangos de crecimiento hacia el 2027 y 2028. Con estas proyecciones del Banco Central, los 3 primeros años de administración Kast cerrarían con un crecimiento promedio en torno a 2,1%, muy lejos de la meta autoimpuesta del 4% para fines de la administración, y que enfría las expectativas que se habían generado en el mercado de un drástico repunte de la actividad. Aún así, hay factores que podrían impulsar al alza estas cifras. Si es que se avanza en reformas estructurales, y parte de eso está contenido efectivamente en la mega reforma, más, ¿no es cierto?, otras dimensiones, particularmente avanzando en dar mayor flexibilidad al mercado laboral. Efectivamente, existe la factibilidad de crecer entre 3 y 3,5%. Alcanzar el 4% probablemente va a requerir aún más esfuerzo en materia de reforma, aumentando productividad. Dentro de sus proyecciones, el Banco Central no contempla los potenciales efectos que pueda generar el proyecto de reconstrucción, que el gobierno señala como clave para aumentar la inversión y dar el salto productivo. Pero ¿cuánto más pueden mejorar las cifras en los próximos años si se aprueba el proyecto? Durante los primeros años, y por lo menos si miramos de aquí a que termine esta administración, la verdad es que no bastaría con el proyecto de reconstrucción nacional para alcanzar el 4% de aquí a diciembre, considerando por una parte que nuestro escenario base igualmente se encuentra debilitado y por otro que estos aumentos en crecimiento económico que derivarían de la materialización del proyecto de ley se van a ir generando de forma gradual. Entonces podríamos hablar quizás de una cifra en torno a un 3,5%, pero no más que eso. Y es que los mayores efectos del proyecto sobre el crecimiento se irían materializando a más largo plazo y no de forma tan significativa los primeros años. A eso se suman factores estructurales de la economía que están dificultando alcanzar tasas de crecimiento más altas. Claro es el ejemplo de la minería, con menor disponibilidad de minerales para explotar. Si conseguimos que la gente tenga confianza en que va a mantener su trabajo y por lo tanto va a consumir más, si conseguimos que haya condiciones para que haya inversiones nacionales y extranjeras, y eso a su vez va a generar mayor empleo y finalmente va a redundar en un mayor crecimiento, por supuesto que podríamos crecer a algo más del 2%. ¿Cuánto más? Es difícil saberlo, pero seguramente si es que se dan todas las condiciones, se podría llegar a una cifra más cercana al 3%. En ese sentido, si bien se requerirán esfuerzos adicionales para llegar al 4%, según algunos expertos, sí hay consenso en que la mega reforma podría dar un empuje importante a la economía. La iniciativa ayer sorteó su primera valla en el Senado y fue aprobada en general por la Comisión de Hacienda. La próxima semana sería votada en sala. En cuanto a gestión, el gobierno está
apurando, acelerando un poco la aprobación y el ingreso de nuevos proyectos de inversión. En la medida que este dinamismo en la aprobación de proyectos se mantenga, esto debería ayudar a que en los próximos años también veamos tasas de crecimiento mayores a las que plantea, por ejemplo, el Banco Central, y también de la mano de una aprobación del proyecto de reconstrucción, que también ayudaría a que distintos sectores se destraben las inversiones. Con todo, a la luz de las cifras actuales, llegar a la meta de 4% del gobierno e incluso al 3,5% planteado por Hacienda hace algunas semanas se ve desafiante. Aumentar la productividad, aprovechar mejor las nuevas tecnologías y avanzar en mejor capacitación y formación técnica son algunos puntos que podrían ayudar a mover la aguja hacia adelante. Hacemos una pausa acá en CNN Prime, pero ya volvemos. Estamos de vuelta en CNN Prime y lo hacemos para hablar de las noticias internacionales y para eso está con nosotros Isel Guerra. ¿Cómo estás, Isel? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ivo? En lo que han sido jornadas marcadas por lo demás por este anuncio de la firma del memorando de entendimiento por parte del presidente de Estados Unidos, así como también el primer ministro de Pakistán y el presidente de Irán. Y todo esto cuando el foco ha estado puesto, por cierto, en lo que ha ocurrido en estas últimas horas en Líbano y la postura que ha adoptado Israel, precisamente con advertencias de parte del primer ministro Benjamín Netanyahu de que las tropas van a seguir presentes en este lugar. Alicia Contreras, la editora precisamente del área internacional de CNN Chile, ha estado durante esta semana en Israel y hoy más temprano visitaba precisamente la frontera entre Líbano y este país. Vamos a revisar precisamente parte del informe que nos envía a esta hora. Muy buenas noches, yo sigo acá en Israel. Hoy fue el primer día desde que entró en vigor este marco de entendimiento que firmó Estados Unidos e Irán. Hay molestia en Israel y preocupación, principalmente respecto del punto que señala y exige la terminación de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. No hay que olvidar que Israel mantiene tropas al sur del Líbano. Dicen entonces que para proteger a la población de los ataques de Hezbollah. Hezbollah se unió a esta guerra para apoyar a Irán. Sin embargo, entonces, no se habla solo de un alto al fuego, sino que se exige el fin de las operaciones. Y en Israel temen que esto implique entonces la salida de las tropas de Israel del sur del Líbano. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha dicho entonces que se van a mantener en este lugar e incluso los ataques cruzados con Hezbollah han ocurrido después de que se anunciara este marco de entendimiento. Israel justifica esto entonces para proteger a los habitantes del norte del país. Hoy me pude trasladar a ese lugar, llegué a una comunidad que está a 2 kilómetros de la frontera con el Líbano, específicamente el Moshav Joren. Ahí conocí a Silvia Roblero, ella es costarricense, vive hace años en este lugar y me contó que después del 7 de octubre de 2023 ella y sus vecinos fueron evacuados del lugar por el temor de que ocurriera un ataque similar al que realizó Hamas al sur del país, pero esta vez de parte de Hezbollah. Estuvo mucho tiempo fuera entonces de su casa y al volver tuvo que hacer varias remodelaciones, específicamente a su sala de emergencia para resguardarse ante posibles ataques. Ella es crítica del gobierno, dice que se siente desprotegida en este lugar, que tuvo que costear sola entonces todos estos gastos que ella hizo, pero que le da confort entonces que esté presente el ejército de Israel en la zona. Y dice que si este marco de entendimiento entonces implica que el ejército va a salir de ahí, ella pensaría y consideraría salir de este lugar. Pasemos a escuchar lo que dijo Silvia. Construimos un cuarto seguro, como tiene que ser, un cuarto que nos proteja de misiles. Los niños constantemente tengo que saber dónde están en todo momento. No hay paz interna, no hay paz afuera, hay mucho nerviosismo, incertidumbre. ¿Y han tenido ayuda del gobierno? No. Después, aparte de lo que cuando estuvimos fuera de acá, sí hubo mucha ayuda, ya por regresar, nada. ¿Se sienten desprotegidos en ese sentido actualmente? Yo me siento desprotegida, yo me siento que ha faltado que nos pregunten qué nos hace falta, que nos pregunten
nadie está pidiendo mucho, pero por lo menos el poder salir adelante. Pero si se tuviera que sacar el ejército sin haber sacado a Hezbollah, sin que haya un plan concreto, creo que no podría quedarme acá. Ahora, si bien Israel justifica entonces la presencia de sus tropas al sur del Líbano, los datos son claros. Desde que comenzó esta guerra que lleva más de 100 días, cerca de 4.000 libaneses civiles han muerto en medio de estos ataques cruzados entre Israel y Hezbollah, muchos de ellos niños. Más de 1 millón de personas han debido desplazarse, salir de sus hogares al sur del Líbano, entonces debido a estos ataques. La ONU ha sido crítica y ha mostrado preocupación por lo que está ocurriendo al sur del Líbano. Esto entonces ocurre en medio de que la decisión y la determinación de Israel de no retirar a sus tropas del sur de este país. Y ojo, que si bien hay ataques entre Israel y el sur del Líbano, también Israel ha atacado Beirut, que es la capital de este país. Ahora, si bien Irán entonces exige que se cesen las hostilidades en el Líbano, también así lo hace Donald Trump. De hecho, hoy publicó en Truth Social que él espera el completo cese de las hostilidades en todos los frentes, incluyendo, y lo dice él en su texto, Líbano, Israel y Hezbollah, poniendo presión a su supuesto aliado Benjamin Netanyahu, quien además hoy se cumplen 30 años desde que comenzó a ejercer como primer ministro de Israel. 30 años entonces que ahora vive un momento difícil, donde no fue parte de este acuerdo entre Estados Unidos e Irán y que también está teniendo críticas por parte de la ciudadanía. Yo me voy a mantener acá en Israel entonces mientras avanza este marco de entendimiento que mantiene a los israelíes bastante molestos. Que estén muy bien, buenas noches. Cambiamos de tema en esta revisión internacional. Vamos a continuar en nuestra región. 40.000 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez cuando todavía continúa el escrutinio de las actas al 99,391%. Y en medio de ese contexto es que Sánchez ha denunciado la manipulación. Particularmente habla de un cuestionamiento en el tratamiento de la justicia electoral a los votos en el exterior, con una acusación de que hubo un cambio de normas y que eso finalmente permitió que las actas no fueran digitalizadas, sino que el material fuera trasladado en valijas diplomáticas, rompiendo la cadena de custodia. Sánchez señalaba hoy más temprano: solo queremos que nos demuestren qué ha pasado. Y en medio de esas declaraciones es que precisamente el candidato de la izquierda ha señalado ya también convocado a movilizaciones para el día de mañana. Según Sánchez, protestas pacíficas a contar de las 4 de la tarde. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba hoy más temprano en una conferencia de prensa. ¿Dónde está el foco de ese quiebre normativo en las oficinas consulares? Porque no se ha respetado la cadena de custodia, no se ha respetado la seguridad de ese voto, la convicción de ese voto. Nos movilizamos mañana. Yo mismo iré al frente, respetuoso, democrático, pidiendo y exigiendo justicia electoral. Si nuestro pueblo tiene su emoción, convencimiento y agita siempre libertad a nuestro presidente Pedro Castillo, eso es mi corazón, mi cabeza y mi convicción. Atención, con las siguientes imágenes se llegan desde Rusia y son una muestra del poder que ha lanzado Ucrania sobre zonas cercanas a Moscú durante esta jornada en la que ya se califica el mayor ataque lanzado por Kiev contra el Kremlin. En esta oportunidad a una refinería que está ubicada en el sureste de la capital en medio del lanzamiento de 200 drones disparados por Ucrania y que dejaban esta gigantesca columna de humo, y con ello también, y lo vemos en los registros, ¿no? Esta imagen del cielo, la parte superior que sale volando con el techo de este tanque que alcanza decenas de metros de altura en medio de una acción militar durante esta jornada. Ucrania ha señalado que esto era una respuesta a un ataque de la semana pasada que había lanzado Rusia contra un importante monumento religioso. Y atención con lo que está pasando por estas horas en Reino Unido, con una de las grandes preguntas que hay por estas horas por lo demás: ¿quién es
Andy Burnham, y es el político que por estas horas está complicando al primer ministro británico Keir Starmer. Todo esto a raíz de unas elecciones bastante pequeñas, pero que repercuten a nivel nacional, porque hoy el distrito de Macclesfield, que está al noroeste de Inglaterra, está eligiendo un nuevo parlamentario, y allí Andy Burnham está postulando por parte del Partido Laborista, y todo esto en medio de un momento bastante difícil para Starmer, con pésimos resultados en las elecciones locales recién pasadas, con los laboristas que están buscando un nuevo liderazgo y con lo que por estas horas se plantea como la posibilidad de que este hombre pueda ser el próximo primer ministro de Reino Unido. The Guardian señala y se anima, en cuestión de días ese podría ser el desenlace. Todo esto porque si Burnham derrota al candidato de Reform UK y gana el escaño, se cumple el gran requisito que es ser parlamentario y con ello eventualmente desafiar el poder de Keir Starmer como líder del Partido Laborista y con ello también primer ministro de esta nación. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional precisamente en Europa con estas imágenes que se han hecho virales por estas horas. Y es el Parlamento de Noruega que se ha sumado a la tendencia del Viking Row o la remada vikinga en medio de la fiebre mundialera, y hoy los parlamentarios hicieron esta recreación donde la sesión fue interrumpida brevemente, que el presidente del Parlamento sugirió precisamente hacer este movimiento en una muestra de unidad con este gesto que se ha hecho famoso entre los hinchas que asisten al torneo del Mundial del 2026, que están también asistiendo a los estadios y donde precisamente, Ivo, llevan a cabo este gesto. Bueno, los parlamentarios se animan aquí y hacen lo mismo desde el Congreso. Y la barra de Noruega, la hinchada que llegó a alentar a su equipo, a su país, lo ha hecho en todos los momentos, y afuera del estadio también ha llamado muchísimo la atención porque son muchos y en verdad parecen vikingos. De hecho, el mismo equipo hizo ahí una campaña previa antes de llegar al Mundial con los jugadores vestidos de vikingo para meter miedo ahí a sus rivales. Así que va a quedar como el gesto, del Mundial, de este Mundial 2026. Sí, me imagino que más países lo van a adoptar ya más adelante. Isel Guerra, muchísimas gracias, y junto a ti despedimos esta edición de CNN Prime de este día jueves. Sigan la compañía de CNN Chile, ya viene el tiempo y nosotros nos despedimos jueves 18 de junio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.